espero que esta conversación que vamos a tener acá con mis dos invitados, que ahora voy a pasar a presentarlos, pueda llevarse a cabo siempre bajo el marco del respeto. Y obviamente no lo digo por ellos, porque sé de que ellos son más que respetuosos a la hora de plantear sus ideas. Lo que sí les pido a todos los que están del otro lado, a las personas que vean en directo esta transmisión y luego lo vean por diferido, que guarden el respeto a la hora de compartir sus opiniones, ya sea que estés a favor o en contra de lo que digamos, discutámoslo todo con respeto, perdón, con fundamentos, tiremos datos, hablemos con objetividad o tratemos de hacerlo. Me parece que esa es la mejor forma de juntos poder crecer y como hablábamos con el pastor Alberto en privado, el problema no es la crítica siempre y cuando sea constructiva nos lleva a poder crecer. Entonces, este tipo de espacios queremos generarlo para eso, para poder juntos crecer, compartir opiniones. ¿Por qué no meditar acerca de puntos de vista que quizás nosotros no hemos tenido, pero al oír quizás a otras personas que piensan diferente, nos ayuden a rever aquellas conclusiones que habíamos sacado y que pensábamos de que eran definitivas? Muchas gracias a todos los que están conectados, ya tenemos más de 130 personas, seguramente en el transcurso de la transmisión vamos a tener a más. El día de hoy tengo dos grandes invitados, dos personas a las que yo respeto muchísimo, a las que yo todavía no tengo la oportunidad de poder sentarme junto a ellos, pero bueno, acá en off salió la oportunidad de un asado al que me sumo y que seguramente en algún momento se va a poder cumplir. Lo tengo a podríamos decir, mi compatriota, el pastor Alberto Sabassini. Pastor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Como buen argentino ya te enganchaste en el asado, ¿eh? Qué bárbaro. Nosotros somos así, usted me conoce, Está sabe muy cuáles son las bien. reglas acá. Pastor, gracias por este tiempo que nos ha separado para charlar con nosotros. Un gusto poder estar, poder compartir con dos amigos, y esperamos poder, como vos decías, poder en el marco del respeto, sin ser dogmáticos, pero poder exponer cada uno de nosotros la posición, el pensamiento y poder ayudar, capaz que a veces escuchar a alguien que piensa diferente te puede hacer abrir los ojos, ¿no? Digo, es importante siempre escuchar otras opiniones. Así es, y agradezco nuevamente de que usted pueda formar parte de esta mesa de diálogo. También tenemos como invitado del extranjero, para nosotros, para los argentinos, un invitado internacional, nuestro amigo Cristian Rosas. Cristian, ¿cómo estás? Muy bienvenido y nada, espero que la pases bien acá en esta conversación. Gracias por tu tiempo. Un saludo, Santiago. Gracias por la oportunidad, por la entrevista. Es un gusto estar también con Alberto Sabassini, que se hizo muy popular también en Perú con su video viral hace unos años. Y una felicidad poder compartir entre hermanos de una misma patria celestial. Muchísimas gracias a ambos. El tema, perdón, que vamos a estar tocando el día de hoy, los quiero meter a todos los que están conectados, tenemos casi 200 personas en línea, seguramente se van a conectar más. El tema que vamos a estar tratando el día de hoy ¿es tiempo ya de abrir las iglesias? ¿Es tiempo nuevamente de congregarnos con todos nuestros hermanos? Vuelvo a repetir y por favor les pido a todos los que están del otro lado, den su opinión bajo el marco del respeto. Esto es lo que nosotros tenemos que generar, un ámbito de diálogo, discusión, opinión, debate, ¿por qué no? Pero siempre bajo el marco del respeto. Hoy vamos a tratar ese tema. Ya es hora de volver a abrir las iglesias, ya es hora de volver a reunirnos, al menos acá en Argentina. Ya llevamos a días nada más de 5 meses de cuarentena, y la verdad, a ver, algo que comenzó quizás algunos con la idea de que iba a ser simplemente 2 semanas, probablemente un mes, ya llevamos 5 meses. Y obviamente surgen un montón de preguntas. Y me gustaría arrancar, Pastor Alberto, Cristian, pidiéndoles a ver que nos puedan dar que nos puedan dar un panorama de cuál es la situación hoy en cada uno de nuestros países, ¿no? En Argentina, en Perú, ¿cuál es la situación hoy, cuarentena, pandemia e iglesia? ¿En qué situación nos encontramos? ¿Le gustaría arrancar, Pastor? Bien. Acá en Argentina seguimos con una limitación prácticamente absoluta. Digamos, el estado actual del protocolo indica que solo se permitiría tener el templo abierto para la oración individual de la gente, con no más de 10 asistentes. El pastor tiene libertad de circulación para
efectuar servicios espirituales individuales en las casas, asistencia espiritual, y puede puede atender personas también dentro del ámbito del templo, ¿sí? Esos son, digamos, los permisos que tenemos al día de hoy. La verdad es que esto dificulta muchísimo la actividad pastoral. El solo hecho de tener una congregación pequeña de 100 personas hace que sea imposible estar atendiendo las necesidades, las diversas necesidades de las personas. Y la verdad es que en nuestro caso no tenemos una cultura de tener el templo abierto para que la gente venga, haga su oración y se vaya. No forma parte de nuestra cultura cristiana evangélica y no forma parte de nuestra liturgia tradicional. Entonces, este permiso prácticamente es como que no nos estaría sirviendo demasiado. Hay algunas ciudades en las cuales hay una permisibilidad para poder hacer reuniones con determinados distanciamientos, en determinada cantidad, en determinadas proporciones, pero aquí que uno de los grandes problemas que estamos teniendo, infelizmente, es que muchas asociaciones cristianas evangélicas les han recomendado a sus pastores que no armen reuniones, aunque el gobierno municipal les autorice. Hoy, sin ir más lejos, estuve hablando con un pastor de una ciudad de la provincia de Córdoba y él me decía, en nuestra ciudad tenemos autorización del intendente para hacer reuniones con el 50% de la capacidad y con un protocolo de distanciamiento, pero las asociaciones de pastores nos piden, y de hecho el Consejo de Pastores de esa ciudad les recomienda, para no decir les prohíbe, les recomienda no tener reuniones, cosa que realmente me está preocupando un poquitito en cuanto a eso, ¿no es cierto? En que aún teniendo el permiso y el protocolo de la ciudad, hasta que no sea un permiso nacional, se estaría recomendando no tener reuniones. Esta es la situación hoy que estamos viviendo en Argentina. Entiendo. Les pido disculpas si en algún momento desvío la mirada, es porque estoy monitoreando todo aquí al costado mío, ¿sí? Cristian, ¿cuál es la situación hoy en Perú? Bueno, es una situación un poco triste. El Perú actualmente en Latinoamérica y el Caribe es el primer país con la mayor cantidad de fallecidos por millón de habitantes, 651 fallecidos por millón de habitantes. Esto se debe al sistema actual de gobierno que tenemos y el Estado en general, ¿no? Es un Estado precario que lamentablemente ha generado y ha crecido económicamente bastante, pero en cuanto al crecimiento de los construcción de hospitales y demás necesidades básicas, no ha sido en paralelo. Sin embargo, a pesar de esta situación, hay cada vez un pedido de la Iglesia cristiana a que se respete sus derechos. Y acá me gustaría aclarar el tema en dos perspectivas. Uno es el ámbito legal, el derecho, y otro es el ámbito ético, ¿no? El deber y el cómo hacerlo. Y creo que se confunden muchas veces al tratar de responder la pregunta si la Iglesia debe o no congregarse. Lo primero, vamos por el lado legal, ¿no? El lado del derecho. Que corresponde, no corresponde, el gobierno tiene autoridad de Argentina para prohibir las actividades religiosas, el gobierno de Perú tiene autoridad o no, ese es el ámbito legal. Y obviamente la respuesta es no. ¿Por qué? Porque ni el Estado argentino ni el Estado peruano tienen derechos, solo tienen deberes. Los derechos son de las personas humanas. O sea, Santiago, Alberto y Cristian tenemos derechos. El Estado y nuestros asalariados públicos, nuestros servidores públicos, no tienen derechos, solo tienen deberes. Igual, no existen derechos colectivos. No existe, porque si existiera derechos colectivos estaríamos en la distopía marxista de lucha de clases, donde el individuo es sacrificado por la masa, por la clase. Claro. Derechos colectivos. O sea, no es que el 99.9999% de argentinos o peruanos pueden abolir el derecho de uno. No se puede. Porque los derechos son considerados inalienables. ¿Y qué significa inalienable? Que no procede del Estado, ni el Estado te lo puede quitar. Entonces, ¿cómo proceden nuestros derechos? Simplemente son reconocidos y defendidos, ¿no? Y eso está en todos los tratados internacionales vigentes, que se le conoce como el orden internacional vigente. Empezando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 1 reconoce que toda persona nace libre, es dotado de conciencia.
En el preámbulo dice que todo el sentido de los tratados de derechos humanos tiene como función preservar la dignidad humana y defender a la persona humana. Es más, la Declaración Universal de Derechos Humanos se crea para proteger a la persona humana, al individuo, del avasallamiento del Estado, porque había sucedido eso con el régimen fascista, nazista y comunista. Entonces, una situación de emergencia, sea un terremoto, un huracán, un ciclón, sea un tifón, sea una bomba nuclear, un holocausto nuclear, una pandemia, sea lo que sea, no abroga derechos, o sea, no te los elimina, solo te los puede restringir. Una restricción implica que el ejercicio de tu derecho queda limitado, no abolido, sino limitado. Entonces, las actividades de aglomeración para satisfacción de necesidades materiales, como el supermercado, el mercado, el banco, la farmacia, son actividades permitidas, pero limitadas. ¿Cómo es limitado? A través de las medidas de bioseguridad, las restricciones del distanciamiento social, mascarilla, gel, Claro. lavamiento de manos, etc. Pero el Estado, en Perú y en Argentina, me parece, se han tomado la prerrogativa de descalificar la libertad religiosa, que es el ejercicio religioso, como algo no esencial. Porque como no es algo material, concreto, sino es algo abstracto y espiritual, lo consideran algo que no es esencial. Y han dicho que queda, en el caso del Perú, por lo menos hay un decreto, 116-2020, que en el artículo 11 expresamente dice: queda prohibido toda actividad religiosa. Y no se puede predicar en las calles porque si generas aglomeración te multan. Claro. Y el día de ayer, el presidente del Perú ha dicho que la inamovilidad absoluta de los días domingos, 24 horas cuarentena, es a partir de ese domingo hasta fin de año. O sea, en el caso del Perú, la libertad religiosa ha quedado abrogada desde el día de ayer hasta diciembre, formalmente. O sea, vamos a estar, la iglesia va a quedar clausurada, los templos quedan clausurados por lo menos por 9 meses ya de manera oficial, ¿no? Entonces, en el ámbito legal es claro precisar que el Estado, los gobiernos, los regímenes, no tienen potestad para abrogar derechos, sino restringirlos, y no está sucediendo eso ni en Perú ni en Argentina. Entonces ahí hay una falta concreta en el ámbito legal. Y el segundo, sí, por favor. de ética, ya, es aquí donde realmente viene la deliberación. Porque uno puede decir: yo no me voy a congregar, pero aún así considero que es mi derecho decidir. Y se respeta. Y hay otros que pueden decir: yo sí me voy a congregar, aunque sea legal o no sea legal, y también se respeta. Que puede decir: yo quiero congregarme, pero de forma legal, también se respeta. Otros pueden decir: yo no me voy a congregar aún si fuera ilegal hacerlo, legal hacerlo. Ahí la ética cristiana, ya cada uno es libre, y cada uno debe actuar no por mandato imperativo. Ojo, claro. La iglesia no puede ser domada, porque el pueblo de nuestro Señor Jesucristo no es esclavo de nadie. Entonces, es guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sopla por acá, va por allá. Nadie sabe ni de dónde vino, ni a dónde va. No puede ser encasillado, no puede ser digitado, no puede ser programado, no puede ser dominado como una organización secular, porque es un organismo vivo. Claro. Entonces, el Espíritu Santo guía a cada pastor según su contexto. Yo no sé si el distrito donde yo vivo es lo mismo que otros distritos del Perú, o en el caso donde yo vivo, gracias a Dios, no es tanto la situación crítica. Hay otras situaciones que quizás son más difíciles, igual en Argentina. Ahí el pastor debe actuar guiado por el Espíritu Santo. Pero lo que sí tenemos que estar todos unificados y de acuerdo es que no podemos ver cómo se abroga el derecho de la libertad religiosa sin protestar, simplemente porque coincidimos que congregarnos no es oportuno. Es como que un vegetariano mañana diga: como se saca una ley y se prohíbe comer asados en Argentina, y como es vegetariano dice: yo estoy de acuerdo. Oye, pero si tú eres vegetariano, pues no comas carne, pero tú no puedes estar aprobando que prohíban la carne para todos, porque es una prerrogativa de cada ciudadano. Es lo mismo, si un pastor no se quiere congregar, muy bien, no te congregues. Algún día estarás delante de un trono incorruptible y darás cuentas. Pero lo que no puedes hacer es colaborar con la clausura indefinida, con el pisoteo de los derechos de los cristianos, y no decir nada, porque esa es una forma de colaborar con la injusticia.
Entiendo, entiendo, genial. A ver, tiraste cada bomba, me dejaste cada puerta ahí abierta que quiero ir tomándome el tiempo como para poder ir entrando en cada una de ellas. Gracias, tenemos más de 260 personas en línea. Les pedimos por favor a todos los que están conectados que puedan compartir esta transmisión y que se puedan sumar a esta discusión. Ojo, por favor, les pido bajo el marco del respeto, hay algunos que ya están un poco efusivos, les pedimos por favor que dejen desarrollar un poquito las ideas y que luego cada uno saque sus conclusiones. A ver, para ir paso por paso, ¿no? Para meternos correctamente en el tema, ¿no? Tenemos que analizar el contexto. Mi pregunta es la siguiente, porque mucha gente también dice, bueno, no, pero ustedes nos reducen a anticuarentena, ¿no? Ustedes están en contra de la salud, ustedes están en contra de estas medidas que se están tomando, dado que lo único que buscan es preservar sus objetivos, ¿no? Que se lleven a cabo sus objetivos y demás. Mi pregunta es la siguiente para ambos. ¿Están de acuerdo con el inicio de la cuarentena? Al menos yo puedo hablar de lo que ocurrió acá en Argentina. Cristian obviamente nos arrojará luz con respecto a cómo han sido los pasos a seguir del gobierno desde la llegada de esta enfermedad en Perú. Pero ¿están de acuerdo con que haya arrancado una cuarentena? Que una cuarentena, no digo una cuarentena sin límite de tiempo, no digo una cuarentena ahí arrojada y bueno, no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar mañana, sino más bien la iniciativa de comenzar a cuidar a la sociedad por parte del gobierno. ¿Ustedes están de acuerdo con esto o no? ¿O cómo lo ven? Pastor, no sé si quiere arrancar usted. Arranco yo siempre primero el más viejito, como corresponde. Vos sabés que cuando esto arrancó había una gran desinformación, había una gran intriga en lo que estaba sucediendo. Y yo voy a hablar de lo que me sucedió a mí de manera particular y sé que a muchos otros pastores les pasó algo similar, acá en Argentina por lo menos. Al principio entendimos que era una medida necesaria. Cuando se habló de 15 días y entendimos la primera extensión a 30 y hasta te diría la de 45 días, nosotros colaboramos rápidamente, incluso tuvimos una reunión, una última reunión un miércoles, si no me equivoco, que había sido permitida ya en el marco del distanciamiento social y automáticamente, me acuerdo, nosotros habíamos comprado sillas, porque nos habíamos quedado con pocas sillas en el salón, y automáticamente las sillas nuevas las sacamos, colocamos las sillas bien alejadas. Incluso vimos la necesidad, por la falta de recursos en hospitales públicos, nos pusimos a fabricar barbijos, fabricamos máscaras, hicimos donaciones, tenemos las cartas de agradecimiento de hospitales que recibieron las donaciones que enviamos de barbijos, de máscaras. O sea, realmente hubo una colaboración inmediata, hicimos las recomendaciones a las personas de nuestra congregación. De hecho, yo mismo en forma particular me anoté en un programa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se llama Mayores Cuidados, que es un programa de acompañamiento a los adultos mayores. Le recomendé a las personas de la iglesia que se anoten, tenemos varios jóvenes que están inscriptos. Comenzamos y hemos ido colaborando en el marco de decir, queremos colaborar con esto. Por supuesto que cuando vimos que esto se extendió, empezamos a tener una mirada sospechosa sobre lo que estaba sucediendo, empezamos a darnos cuenta que había algo más, empezamos a abrir los ojos y bueno, fuimos descubriendo una cantidad de situaciones que, como bien decía recién Cristian, son un claro avasallamiento a las libertades y a los derechos que tenemos garantizados constitucionalmente, ¿no? Pero la verdad es que en un principio y en un inicio no solo obedecimos la cuarentena, sino que la respaldamos, la apoyamos, le recomendamos a las personas salir lo mínimo indispensable. De hecho, utilizamos una frase que hoy se me hizo detestable, que es quédate en casa, ¿no? En su momento la utilizamos. Hoy realmente cuando alguien me dice quédate en casa, no lo miro con cara de buen amigo, pero en su momento utilizamos la frase. Iniciamos, te diría, hasta no con resignación, con alegría, iniciamos las transmisiones, fomentamos los cultos familiares, lo vimos como una oportunidad de lo que hoy se está diciendo, de que cada hogar sea un altar. Hoy, lamentablemente, la realidad es que veo que muchos de esos altares se están apagando, se le está acumulando ceniza, no saben cómo mantener prendido el fuego. Esta es una realidad que yo veo. Personas que al principio se entusiasmaron con la conexión
hoy van como diciendo, bueno, ya está, ya la conexión ya me tiene cansado, y la verdad es que creo que como todas las cosas, ¿no? Uno puede tomar un antibiótico para una determinada enfermedad. Ahora, si uno toma demasiado antibiótico, empieza a tener problemas con las defensas, ¿no? En un principio el antibiótico es bueno, pero en un exceso el antibiótico es negativo y es contraproducente, ¿sí? Bueno, creo que esto ha sido exactamente eso. Al principio la cuarentena cumplió una tarea o no, no lo sabemos, pero parecía buena. Hoy ya, por lo menos en mi pensamiento, la cuarentena es un enemigo de las libertades y de los derechos que tenemos como personas y como cristianos. Por lo menos eso es lo que he visto yo aquí en Buenos Aires y en la Argentina, ¿no? Entiendo. Cristian. Sí, ¿me puedes repetir una vez más la pregunta para recordar? Sí, vos ¿qué opinás o qué opinabas? A ver, de vuelta, pido disculpas si está mal formulada porque no conozco específicamente cuáles fueron los pasos a seguir y qué fue lo que se implementó por parte del gobierno en Perú, ¿no es cierto? Recién hacías mención a que recientemente comenzó esto de limitar o de prohibir las reuniones en las iglesias y demás, ¿no? Pero acá en Argentina nosotros estamos viviendo una cuarentena ya hace 5 meses. ¿Cuál era tu opinión al respecto de la implementación de la cuarentena, al menos al principio? Bueno, es muy buena pregunta. Yo al inicio no solamente estuve de acuerdo, sino celebré y ratifico, ¿no? Ese comentario inicial de que ante una enfermedad completamente desconocida o ante una catástrofe como la que se presentaba, lo más racional y lo más correcto era hacer una cuarentena casi total, hasta que por lo menos se pueda identificar a qué nos estamos enfrentando. Lo negligente hubiera sido tomarlo de forma deportiva, algo que uno desconoce. Es mejor tomar las precauciones y la prudencia. Entonces yo sí estuve de acuerdo y estoy de acuerdo con que hayan ciertas restricciones. Lo que no estoy de acuerdo, y he levantado mi voz de protesta de forma enfática, reiterativa, constante, y mi intención es continuarlo haciendo, es de que se arrogue prerrogativas que no las tiene. Por ejemplo, Claro. el gobierno no puede arrogarse la prerrogativa de decidir qué es esencial y qué no es esencial, porque el Estado es impersonal. Solo existe para proteger mis derechos. ¿Quién le ha preguntado su opinión? ¿De qué es esencial y qué no es esencial? Yo no le he preguntado qué opina el presidente. A mí qué me importa la opinión del ministro. Si es mi asalariado, es mi servidor. Claro. Su función como mandatario, que responde al mandante, que es el ciudadano, que le paga el salario, ¿no? Y su función como servidor público es aplicar medidas de bioseguridad y de restricción equitativas para todos. En el caso del Perú, uno puede ir ahora a los restaurantes donde nadie usa barbijo o mascarilla, ¿no? En Perú le llamamos mascarilla. Tú puedes ir al mercado, puedes ir al shopping center, puedes ir al mall, puedes hacer compras. Las aglomeraciones están permitidas en la práctica, en los transportes públicos, etcétera, pero lo que no se puede permitir es la iglesia. Entonces, obviamente, ahí hay un acto discriminatorio de forma evidente. ¿Por qué? Porque hay un principio jurídico universal que dice, ante iguales hechos, iguales derechos. Entonces, si ya existen aglomeraciones dentro de un edificio cuyo letrero externo dice banco, farmacia, shopping center, mall, ¿por qué cuando dice iglesia está clausurado o prohibido? Estamos discriminando ya no por la aglomeración en sí, sino por la motivación de la aglomeración. Entonces, el gobierno asume que como para el presidente y los ministros no le parece ni relevante ni esencial ir a la iglesia, consideran que el resto debe de acatar su criterio. Pero no estamos subordinados porque no somos esclavos, no somos súbditos. Y nosotros no tenemos soberanos, sino al revés, somos libres e independientes en un sistema liberal, un sistema liberal que nace a razón de la Ilustración, un Estado secular, donde la paradoja del poder se invierte. Ya no más somos súbditos gobernados por soberanos, sino ahora somos ciudadanos que asalariamos a nuestros servidores públicos. Es al revés. Ahora el ciudadano es el fin supremo del Estado. La Constitución Política del Perú dice que la persona humana es el fin supremo del Estado. Entonces, lo que no se puede ignorar es que se está aprovechando una situación de crisis para transferir
prerrogativas de la persona humana al mandatario o a los políticos. Y eso es algo que es un exceso que no corresponde, ¿no? Eso es en el ámbito, digamos, legal y político. Por eso es que otros países, como en Alemania, la Iglesia cristiana denunció constitucionalmente a la canciller Merkel y ganaron. Y no fue porque Merkel quiso permitir la apertura de la Iglesia, fue por orden judicial. Igual pasó en Francia con Macron, igual en Italia, en Estados Unidos también. El presidente Trump dijo la Iglesia es esencial y se debe de permitir su apertura. Algunos gobernadores han protestado, principalmente gobernadores del Partido Demócrata en Estados Unidos, y han enjuiciado, inclusive han querido poner multas, y otros han amenazado con cárcel, como el caso del pastor John MacArthur en California. Y esto ha llevado la discusión a un nivel más agudo aún de lo que ya estaba polémico, ahora es mucho más polémico, porque la pregunta es, el señorío, que es el dominio, la propiedad de la iglesia, ¿es propiedad del Estado, de la sociedad? No, es de su Señor Jesucristo. Entonces, acá hay un claro choque entre el ejercicio de la libertad religiosa, ¿no? Y los anhelos y ambiciones dictatoriales de nuestros asalariados públicos, nuestros gobernantes. Entonces, el cristiano tiene el mandato, como bien dijo el apóstol Pablo, que vivamos como hombres libres. No podemos vivir como esclavos, tenemos que vivir como hombres libres, ¿no? Y ejercer esa libertad que fue pagado con un alto precio. Y ese tipo de libertad o ese tipo de ejercicio, y ahora entro al plano de la ética cristiana, ¿no? Lo podemos ver claramente descrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en la historia. Por ejemplo, nosotros vemos cómo la iglesia cristiana, que era la congregación de los diferentes miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, se reunían para ser edificados por su Señor. Jesucristo dijo que Él edifica a su congregación. No se puede edificar con un ladrillo. ¿Tú puedes edificar algo con una pieza? No, necesitas diferentes piezas. Los cantantes, el predicador, los adoradores, los maestros. El Señor edifica a su iglesia. Y este mandato, que era un mandato espiritual, la iglesia cristiana lo cumplía a pesar de que había una ley impuesta por el Sanedrín, que aparte era un ente no solamente legislativo, sino judicial, fusionado en uno. A pesar de que esto generaba persecución, desolación y cárcel, lo seguía cumpliendo. La pregunta es, ¿por qué lo hicieron? ¿Eran imprudentes? ¿Eran subversivos? ¿Eran ilegales? ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos recordaban que Jesús no solo era su Salvador, sino era su Señor y era su Rey. Y por lo tanto, si era su Rey, los mandatos de Jesucristo estaban por encima de los de Sanedrín y por encima de los de Imperio Romano. Era una ley supraterrenal, la ley moral, la ley superior, una ley que estaba por encima de cualquier mandato terrestre. Lo mismo sucedió cuando ya no era el Sanedrín de los judíos, sino el Imperio Romano. Entonces, los encontraban reunidos precisamente congregados, y como estaban congregados en grupo los llevaban al Coliseo Romano y los dejaban ahí para ser devorados por fieras salvajes. Lo mismo pasó cuando los encendieron como antorchas humanas en las calles. Vemos que las muertes de los cristianos, la persecución, no era de un cristiano nomás, otro no, eran siempre en bloques, en grupos, porque paraban congregados. Hechos 2 vemos que se congregaban y no dejaban de congregarse, las predicciones de los apóstoles, todos los días, ¿no? Entonces, además, Hechos 2 habla de las comunidades cristianas, o sea, ya se habían como mini comunidades. En Turquía, nosotros podemos ver ahora ciudades subterráneas enteras de cristianos que prefirieron vivir bajo tierra que dejar de congregarse y dispersarse. Entonces, la historia exclama, nos grita, hay evidencia concreta que uno puede recorrer y uno visita esas ciudades subterráneas y se pregunta, ¿cómo es que alguien prefiere vivir bajo que vivir disperso? ¿Por qué? Porque consideraban que este mandato era superior. Y cuando llegó una plaga, porque muchos me preguntan, ¿no? Oye, pero en esa época no había una plaga. Pero en el segundo siglo llegó la plaga Antonín. La plaga Antonín se llevó el 20% de la población mundial. Actualmente el coronavirus se ha llevado el 0.009% de la población mundial. Y eso es asumiendo que todas las cifras realmente han sido, las muertes de las cifras, ¿no? Han sido realmente producidas por el coronavirus y no con el coronavirus. O sea, ni siquiera hemos llegado al 0.001, estamos en 0.009. Las posibilidades de sobrevivir actualmente son 99.991%, ¿no? Pero en la época de la plaga Antonín, los cristianos, la muerte de la plaga se llevó el 20%. Era mucho más elevado la letalidad. Claro.
Y eso no dejó de que los cristianos siguieran congregados para atender al enfermo, para atender al pobre, al olvidado, al Entiendo. atrás. Ahora, una opinión secular, materialista, en ese momento hubiera dicho lo mismo que hoy. Hubiera dicho, grupo de fanáticos que inducen al suicidio colectivo de su propio pueblo, que se mueran. Pero otros pudieron entender qué los motivaba. Porque obviamente no les motivaba un cargo público, dinero, recursos, fama, nada, porque las ciudades romanas habían sido abandonadas por los propios romanos. O sea, era una ciudad desolada y los cristianos se quedaban. Entonces Tertuliano pudo comprender lo que sucedió y dijo, mirad cuánto se aman que están dispuestos a dar su vida los unos por los otros. Ahora, este mandato es muy importante porque el nuevo mandamiento que el Señor nos da, ¿no? Os dejo un nuevo mandamiento, ¿no? Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y Pedro le dice, maestro, ¿a dónde vas? No le había entendido, un poco corto. Y le hace la pregunta, entonces Jesús le dice con claridad, mi vida pondré por ti. Ese es el amor ágape, el amor sacrificado, el amor perfecto. Nosotros debemos de añorar, por lo menos, anhelar, amar como Cristo nos amó y crecer a la imagen y a la estatura de Cristo, no de la nueva normalidad, no del nuevo orden mundial, no de ningún otro político. El único punto de referencia para el cristiano en la tierra, en cualquier país, en cualquier tiempo, sigue siendo Jesús. Claro, entiendo. ¿Quién lo ha destronado? Una pandemia no lo puede destronar. Un decreto no lo puede destronar. Una opinión colectiva no lo puede destronar. El Señor ya venció a este mundo. Confiad, que no se turbe vuestro corazón. Toda autoridad les da de los cielos y en la tierra. Él es el punto de referencia. Entonces, cuando Él es el punto de referencia, uno comienza a amar la cruz. Comienza a entender que el camino lleva al Gólgota. Ahora, para terminar, yo no quiero que tampoco se interprete eso como un llamado digamos, al sacrificio pleno absoluto, pero por lo menos a que enfoquemos nuestro espíritu a querer ser más como Él, porque al intentarlo nos damos cuenta de nuestra real condición. Yo siempre digo lo siguiente, nadie sabe lo malo que es, lo perverso que es, lo corrupto que es, hasta que intenta hacer lo bueno. Y cuando uno intenta hacer lo bueno, recién se da cuenta que de verdad soy así de malo, no puede ser. Y eso importa. ¿Por qué importa? Porque cuando uno se da cuenta que realmente no es tan bueno como uno se imagina, que uno realmente es orgulloso, es hipócrita, es malo, es mentiroso, es corrupto, entonces en esa condición uno puede recién clamar ayuda, misericordia y gracia al Señor. No se puede hacerlo desde un pedestal, ¿no? Y eso es algo muy importante que recordar hoy. Por eso importa que añoremos crecer a la imagen y semejanza de Cristo, para mantenernos humildes y no soberbios. Es cierto, cada una de tus palabras. Gracias a toda la gente que está conectada. Tenemos casi 400 personas en línea, casi 200 comentarios. Les pido disculpas a todos los que están comentando. Estoy leyendo algunos de los comentarios, pero como ustedes se darán cuenta, no llego a cubrir cada uno de ellos. Estamos con el pastor Alberto Sabassini, estamos con Cristian Rosas. Les pedimos a todos los que están conectados del otro lado que por favor puedan compartir esta transmisión, para que podamos llegar a más gente y para que más gente, no le estamos diciendo piensen como nosotros. Simplemente nos gustaría que se sumen a esta conversación para al menos poder oír otros puntos de vista y que así, con un panorama más amplio, puedan llegar a sacar sus conclusiones de manera objetiva. Pastor, a ver, entiendo todo este contexto que se está presentando, ¿no es cierto? Y demás, pero nosotros, tal y como lo decía Cristian, nosotros como cristianos necesitamos tomar decisiones fundamentados, parados en lo que las escrituras dicen, ¿no? El cristiano necesariamente debe creer que las escrituras son palabra de Dios, por ende, son aquellas que nos llevan a sacar conclusiones correctas, a tomar decisiones correctas, perdón. Las escrituras, ¿qué nos dicen al respecto? ¿Nos mandan a congregar? ¿Es tan importante así como lo estamos planteando el hecho de congregar? ¿El Nuevo Testamento lo afirma de esta manera, de manera categórica? ¿Qué nos podría decir bíblicamente hablando? Mira, el solo significado de la palabra iglesia nos habla de la necesidad de estar juntos, ¿no? Hoy se popularizó mucho una frase, a mí me gusta la frase, me incomoda el abuso y la tergiversación de la frase. Entonces muchas veces cuando vos decís, por ejemplo, yo hace un tiempo había postulado
un banner que decía, abran las iglesias, y claro, los cristianos que saben tanto decían, yo soy iglesia. Y la verdad es que no, eso es una expresión demasiado egocéntrica. La palabra iglesia, eclesia, significa asamblea, reunión de. En todo caso, yo, en la unión con mis hermanos, en la comunión con ellos, soy iglesia. No es que yo en forma particular, única e independiente soy iglesia. Cuando el Señor manda no dejarnos de congregar, dice, como algunos tienen por costumbre, está poniendo un énfasis en la necesidad de mantenernos siendo iglesia. ¿Por qué? Porque no podemos autoabastecernos de nuestras necesidades espirituales. A lo largo de la historia, de hecho, la existencia de las iglesias subterráneas, como mencionaba Cristian recién en Perú, o las iglesias subterráneas que conocemos en lo que era la Unión Soviética en su momento, o en Yugoslavia, o en la propia China, la existencia de esa iglesia subterránea nos habla de la necesidad inherente al ser humano de poder estar juntos, de poder congregarnos, de poder tener esa comunión. El mismo Salmo dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y a lo largo de toda la extensión de la palabra, entendemos que el congregarnos es una parte esencial de nuestra naturaleza cristiana. De hecho, cuando nosotros analizamos el libro de Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que aquellos que habían sido tomados en Jerusalén el día de Pentecostés y que conforman esa iglesia, ellos venden sus casas, cada uno donde vivía, ¿sí? En otros países y en otras naciones, para quedarse a vivir en Jerusalén, porque ahí era el epicentro de todo lo que estaba sucediendo con este nacimiento, por decirlo de alguna manera, de esta cristiandad, de este cristianismo. Y ellos mismos decían que tenían todas las cosas en común. Vivían juntos, dormían juntos, compartían la casa, compartían los salarios, compartían la comida, compartían... La comunión, la convivencia cristiana es la parte esencial de nuestra vida cristiana, ¿sí? Entonces, justamente cuando nos separan, cuando nos aíslan, cuando nos independizan unos de otros, están atentando contra una de las necesidades más esenciales y más bíblicas que tiene la iglesia. Hay un elemento, hay una frase que se hizo tristemente célebre en estos días y que necesito destacarla, perdón, Santiago y Cristian, pero necesito destacarla porque me parece tristemente desacertada, ¿no? Y es la frase que salió por ahí en un comunicado oficial, lamentablemente, y que dijo, ninguna actividad espiritual es más importante que la vida. La verdad es que esta frase echa por tierra 2000 años de cristianismo, echa por tierra el trabajo de misioneros, echa por tierra el trabajo de personas que han dejado su vida por servir a Dios. La verdad es que nuestra naturaleza es humana, pero nuestra esperanza y nuestra expectativa está en los cielos y está en la eternidad. Cuando nosotros entendemos el significado de trascendencia, cuando nosotros entendemos que nuestra vida en esta tierra es solo un proceso pequeño y corto en el propósito eterno de Dios, entendemos que la salud o la enfermedad son transitorias en esta tierra y están en las manos de nuestro Dios. Por eso es que la iglesia trasciende una pandemia, por eso es que la iglesia trasciende una ley, por eso es que la iglesia trasciende una ordenanza, por eso es que la iglesia ha trascendido guerras, ha trascendido imperios, ha trascendido diferentes circunstancias. La iglesia tiene una conformación eterna. Entonces, no podemos hoy dejar de participar de la comunión, de la esencia de la iglesia, porque una situación particular nos dice que debemos quedarnos en casa. Es, de hecho, en el momento de crisis, en el momento de desesperación de la gente, cuando más la iglesia necesita estar pendiente. La misión de la iglesia se pone en evidencia en momentos de crisis. La misión de la iglesia se hace evidente en momentos de necesidad. Si hoy que el mundo necesita
una palabra, si hoy que la gente necesita un mensaje, si hoy que la gente necesita ser acompañada, ayudada, la iglesia se recluye dentro de una casa particular, se separa y se independiza, no solamente habremos perdido nuestra esencia como iglesia, sino que habremos perdido nuestro significado de misión. ¿Sí? Nuestra misión es ir a la gente en necesidad, acompañarlos, acobijarlos, darles cobertura, darles seguridad. Voy a utilizar una palabra que se malutiliza demasiado hoy. Hoy la iglesia necesita, a través de la acción del Espíritu Santo, empoderar a la gente, mediante la acción del Espíritu Santo y de la palabra, empoderar a la gente con fe, con esperanza, con seguridad, con cuidado, con fortaleza espiritual, con un mensaje de arrepentimiento para que se acerquen a Dios. Hoy más que nunca el hombre necesita acercarse a Dios. Si como iglesia acatamos estas direcciones, estas indicaciones, y nos recluimos, y yo como pastor me quedo en mi casa por miedo a ser contagiado, por miedo a agarrar no vaya a hacer cosas. Mira, una de las cosas que me decían, yo no, la verdad que a veces tengo que analizar varias veces a ver si es verdad lo que me dijeron o fue producto de mi imaginación. Pastores, ¿no? Me decían, ¿sabés lo que pasa? Vos imaginate que abrís la iglesia y se te enferma uno y se te muere. Te van a salir a matar. Honestamente, si el precio para poder seguir cumpliendo la misión es que me ataquen, que me denuncien y que me encarcelen, lo tendré que pagar gustoso, porque es la misión, es el propósito al cual el Padre nos ha llamado. Yo creo que la iglesia no puede perder de vista la misión de acompañar. No dejemos que cambien nuestra misión, porque una de las cosas que sucede hoy es, la iglesia se puede abrir, acá en Argentina, lo digo porque Cristian tal vez no lo sepa, acá en Argentina la iglesia puede abrir para tener un comedor, puede abrir para tener un merendero, puede abrir para repartir alimentos, pero no puede abrir para predicar la palabra. Lo que están haciendo es atentar contra la misión primaria y fundamental de la iglesia. Claro. Yo tengo un merendero, yo reparto alimentos, yo ayudo a las personas, pero no es ese el fin y el principal objetivo que tenemos como iglesia. El principal objetivo es predicar a Jesucristo y dar a conocer las verdades del Evangelio. Si la iglesia, si el templo, si el salón no es peligroso o no conlleva riesgo para repartir alimentos, para repartir dinero y para servir una merienda, muchísimo menos lo va a hacer para que podamos reunirnos, a alabar, a glorificar a Dios y a impartir una palabra de fe que anime a las personas en este tiempo en el que muchos están desesperados. Sí, la Biblia tiene sobrados pasajes que nos animan a seguir abiertos, seguir congregándonos y como dijeron en su momento los apóstoles cuando fueron intimidados a dejar de predicar a Jesucristo y le dijeron a las autoridades, juzguen por ustedes mismos si es conveniente obedecer a los hombres antes que a Dios. Yo elaboré una carta en la que yo manifiesto abiertamente en Argentina que no le voy a prohibir a las personas entrar a la iglesia. No tengo autoridad, no me ha sido dada autoridad desde los cielos para prohibirle a alguien ingresar en el templo. Si yo tengo libertad para entrar al templo, si yo tengo libertad para predicar y transmitir por streaming, ¿quién me da a mí autoridad para prohibirle a un hermano entrar a la iglesia? Ni Dios, ni el Señor Jesús, ni mucho menos un gobierno terrenal puede hacer eso. Por eso es tan importante, como decías al principio, Santiago, si alguien de la congregación decide quedarse en su casa, está bien, nadie está obligado, no estamos obligando a las personas a asistir a la iglesia, ni las estamos amenazando. Cada uno, la palabra dice de manera que cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo, pero sí tenemos las puertas abiertas para que cada uno decida poder congregarse y entendemos que bíblicamente esto es justo porque obedecemos al Padre antes que a los hombres.
Genial. Un segundito, Cristian, nada más. Le pido a toda la gente, los que están conectados, que puedan compartir esta transmisión. Si recién te acabas de sumar a esta conversación, recordá que vas a encontrar toda esta conversación completa en nuestro canal de YouTube, Rincón Apologético. Ahí ya el día de mañana vas a encontrar toda esta conversación completa. Sí, decías, Cristian. Sí, yo quería también ayudar a precisar el término libertad religiosa, que al menos en el caso del Perú algunos piensan que la libertad religiosa es simplemente la libertad de pensamiento o de expresión, y no debe ser confundido. La libertad de pensamiento es un reconocimiento, porque todo ser humano es libre pensante. Nadie puede poner un chip que se llame pensamiento de Cristo y ponérselo en el cerebro. ¡Qué bueno fuera! ¡Uf! Ya no tendrías que lidiar con la tentación ni nada. Pero todos somos librepensantes. O sea, no existe en la Tierra un ser humano que no sea librepensante. Por eso es algo insensato cuando en los debates dicen yo soy librepensante. Y yo no, todos somos librepensantes. El Estado reconoce una facultad natural del ser humano, porque reconocemos que nuestra libertad de pensamiento es absoluta y protege el derecho, ¿no? Tú puedes pensar lo que quieras, bueno, malo, cosas correctas o incorrectas, ¿no? Segundo, también reconoce que la lengua es libre. ¿Quién podrá domar la lengua? Dice, se puede domar a los leones, se puede domar todo, pero la lengua es más filuda que cualquier espada. Entonces, el Estado reconoce la libertad de expresión. Ojo. Pero también limita la libertad de expresión. En otras palabras, no se puede usar la lengua para perpetrar delitos. Por ejemplo, la injuria, la difamación, la calumnia. Y está bien, porque tampoco es irrestricto el ejercicio, ¿no? Ahora, la libertad religiosa no tiene que ver con el pensamiento, ni tiene solamente que ver con la declaración, sino tiene que ver con hechos, obras. En otras palabras, ¿qué es la libertad religiosa? Por ejemplo, poder congregarme para cumplir un mandamiento de mi Señor, poder partir el pan en Santa Cena, poder bautizar a las personas, poder untar aceite sobre los enfermos, poder ir a la cárcel y visitar, poder ir al hospital a los desahuciados y visitar, o que si yo estoy en la cárcel o si yo estoy hospitalizado, poder tener el permiso que mi pastor o sacerdote o quien sea pueda venir a visitarme y orar por mí. Es el derecho de la libertad religiosa. La libertad religiosa tiene que ver con el ejercicio de mandatos religiosos. No debe ser confundido con la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Bueno, si me permitís, Cristian, me gustaría adherir una pregunta que justamente te iba a hacer ahora, ¿no? Muchos salen y dicen, bueno, pero a ver, tenemos que entender el contexto. Hay países en la actualidad, hay regiones en la actualidad, y también los hubieron en el pasado, en donde la iglesia tenía que reunirse clandestinamente y tenía que ir en contra de las órdenes de las autoridades porque no les dejaban ser cristianos. Hoy por hoy, las autoridades, el Estado, no te prohíbe a vos el cristianismo, no te prohíbe creer en Cristo o adorar a Cristo. Vos lo podés hacer en tu casa, vos tenés acceso a la Biblia, a poder orar, a no decirle, a no tomar otro Señor que no sea Jesucristo y demás. Entonces, muchos dicen, lo que pasa es que no estamos entendiendo este contexto. En este contexto no se nos está prohibiendo ser cristiano. ¿Qué dirías a eso, Cristian? Muy buena pregunta. A ver, si tú revisas Corea del Norte tiene iglesias cristianas. Si tú revisas China, China también tiene iglesias cristianas. Si tú vas a Cuba, también tienen. Pero son iglesias de pantalla. O sea, son iglesias que están bajo la bota del César. Son solamente de apariencia. Ahora, te lo vuelvo a explicar. La libertad religiosa es la libertad de ejercer deberes y mandatos religiosos, motivados no por necesidades materiales o físicas, sino por necesidades espirituales. Entonces, tú puedes opinar lo que tú quieras en tu mente y hablar lo que tú quieras siempre y cuando no lo hagas, porque eso es una creencia y no es fe. Te explico. Los demonios creen, y es más, los demonios creen y tiemblan y posiblemente tengan mejor conocimiento teológico que cualquier seminario de la tierra, porque ellos han estado con Dios mismo desde la eternidad. O sea, ¿quién le va a ganar en conocimiento a un demonio? Conocen y dominan la palabra más que cualquiera. No es una cuestión de conocimiento, ni de seminario, ni tampoco de creer y temblar. No. La fe es la materialización de la creencia en obras. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe por las obras. Sin obras, la fe es muerte. Y Hebreos 11 dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Podemos tener 1000 Zooms,
pero eso es conformista para mí. O sea, yo no puedo reducir el mandato del Señor a mi conveniencia, a lo que es seguro, a lo que es popular y a lo que me favorece, porque Dios no es una creación de mi mente. Si fuera una creación de mi mente, lo reformo 1000 veces. Lo hago a mi imagen y a mi semejanza, pero el Señor no es una creación de mi mente, es el Señor de gloria. Entonces, una precisión más. La libertad religiosa, una vez más, consiste en el ejercicio motivado por aspectos espirituales o religiosos. Y la objeción de conciencia es el derecho de que te protege de no ser obligado a hacer algo en contra de tus convicciones religiosas o tu conciencia. Quiero dar un ejemplo bíblico para que se entienda. Los 3 amigos de Daniel, cuando ellos se rehusaron a postrarse ante la estatua de Nabucodonosor, no ejercieron libertad religiosa. Ellos ejercieron objeción de conciencia. Entonces, ¿cuál era su objeción de conciencia? Precisamente lo que dijo el pastor Sabatini, ¿no? El rey no tiene autoridad. Por eso cuando Nabucodonosor le pregunta, ¿por qué no te postras al sonar, ¿no?, de las trompetas, los tamboriles, las zampoñas? ¿Qué responden los 3 amigos de Daniel? Dice, no tenemos por qué darte razón de esta. O sea, en otras palabras, los amigos de Daniel le dicen, ¿por qué adoramos o no adoramos? No es cuestión de Estado. ¿A ti qué te importa? Ni te incumbe. Ni siquiera te tengo que responder a tu solicitud. Es como que mañana le manda al pastor Sabatini y le diga, pastor Sabatini, ¿por qué no se hizo presente a tal lugar? Y Sabatini le dice, ¿a ti qué te importa? ¿Eso qué tiene que ver contigo? No tengo que darte razón de esto. Segundo, los amigos de Daniel dijeron, nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego. Y tercero, pero aún si no nos libra, no nos postraremos. Eso se llama objeción de conciencia. En cambio, el caso de Daniel es caso de libertad religiosa. ¿Y por qué la libertad religiosa fue castigada? No solamente fue porque oró, porque si él hubiera orado en su cuarto, en privado, no hubiera pasado nada. Fue que Daniel 3 veces al día, en la mañana, a la hora del almuerzo y en la cena, abrió las puertas del palacio para que la plaza entera lo vea romper la ley. Y como todos los días, como si no hubiera habido un decreto refrendado por la ley de Media y de Persa, con los 2 consejeros del rey y con los 120 sátrapas, unánimemente, todos los partidos, como si eso no hubiera pasado, Daniel en la mañana abre su ventana y comienza a ejercer su libertad religiosa en público. Por eso que es enviado al foso de los leones. Por eso el día de hoy, si tú ves en China, las Biblias están permitidas, pero no está permitido el libro de Daniel. O sea, no, hay Biblias que se mandan sin libro de Daniel. Y otros, mirá, eso no sabía. Hay muchos libros en China, hay muchos libros de la Biblia, de los 66 libros, que no están permitidos para las Biblias en la Unión lo que era antes la Unión Soviética o ahora Corea del Norte o la China. O sea, tú revisas una Biblia oficial, no está Daniel, no está Esther, o sea, no está. ¿Por qué? Porque son libros, es un libro subversivo. La palabra de Dios es subversivo, trastorna el mundo entero. Claro. Es por eso que por todo sistema totalitario. Diríamos los argentinos, ¿no? Daniel la reagitó, o sea, se paró, se plantó y la agitó. A ver, yo no sé con cuánto tiempo cuento con ustedes, hermanos, yo la verdad que la estoy pasando de 10, me quedan algunas preguntas poquitas, tenemos más de 360 personas conectadas, ¿cuento con algunos minutitos más, hermanos? Sí, de mi parte no hay problema. Muchas gracias, yo la verdad que la estoy pasando de 10. A vos que estás conectado, que estás viendo esta transmisión, ya tenemos casi 300 comentarios. Agradecemos a todos, a aquellos los que opinan igual que nosotros, a los que no, también les agradecemos por formar parte de esta conversación y les pedimos que lo compartan para que podamos llegar a más personas. Recordá que si acabás de entrar en esta conversación, vas a verla completa a partir del día de mañana en nuestro canal de YouTube, Rincón Apologético. Pastor, algo mencionó en el desarrollo de su respuesta anterior, ¿no? Pero me gustaría meterme un poquito más en ese tema. Muchos dicen, a ver, en realidad nosotros como cristianos estamos obligados a someternos a nuestras autoridades. Ese famoso texto de Pablo, ¿no? El someternos a nuestras autoridades. Y es más, levantar la voz y al parecer hacer lo que nosotros estamos haciendo ahora, que ojo, nosotros no estamos agitándola para ir en contra de la ley, ni estamos acá haciendo algo para ir en contra de ciertos mandatos bajo ningún punto de vista. Lo que al menos ahora, yo por lo menos de mi parte, estoy queriendo hacer es generar un contexto en el que al menos nos podamos poner a pensar. Pongámonos a
a pensar. Y nosotros como ciudadanos, si es que creemos que ya es hora de empezar a rever la situación nuestra de nuestras iglesias, me parece que es conveniente de que nos hagamos a ir, porque nosotros somos ciudadanos y tal y como decía Cristian, nuestros gobernantes a nosotros nos deben explicaciones, a nosotros deben rendirnos explicaciones. No tenemos que estar con cabeza gacha, no, tenemos que plantarnos en nuestras convicciones. Pero vuelvo a repetir, acá no estamos haciendo una agitación para ir en contra de leyes ni nada por el estilo, bajo ningún punto de vista, o al menos esto viene de mi parte. Pastor, a ver, el tema de las autoridades, siempre en todo momento hay que someterse a las autoridades, y es más, hacer lo que estamos haciendo ahora, muchos lo toman como no ser pacificadores. Dios nos llamó a ser pacificadores. ¿Cómo es que vamos a levantarnos en contra de y a generar una división, podríamos llegar a decir? ¿Qué tendría que decirnos al respecto? Hay varios conceptos que deberíamos poner en claro para entender esto, ¿no? En principio, ¿cuál es la autoridad en nuestros países? ¿Cuál es la verdadera fuente de autoridad? Nosotros tenemos el criterio de que el gobernante de turno es el emisario de Dios para decirnos lo que tenemos que hacer. Y la verdad es que la autoridad espiritual en una nación no es el político, sino que es la iglesia. La iglesia antecede a el político. El político tiene algo que en realidad es una garantía para nosotros, y es la Constitución. El político debe velar por hacer cumplir la Constitución, no por hacer cumplir sus ideas de la Constitución, ni por hacer cumplir su punto de vista acerca de la Constitución, ni por hacer cumplir sus aspiraciones personales en cuanto a la legalidad. Entonces, el marco de autoridad al cual nosotros nos deberíamos sujetar, siempre y cuando este marco de autoridad no entre en conflicto de intereses con la palabra de Dios, que es nuestra fuente de autoridad última y superior. Hoy en día la Constitución Nacional no tiene puntos de conflicto con la palabra de Dios. De hecho, la Constitución Nacional fue modificada y realizada tomando en cuenta, por Juan Bautista Alberdi, tomando en cuenta la palabra de Dios. De hecho, en el preámbulo de la Constitución Nacional se apela a Dios, ¿sí? Invoca a Dios como fuente de toda razón y justicia, cosa que hoy se toma como algo totalmente antiguo, anticuado, pasado de moda y todo eso, pero la verdad es que nuestra Constitución sigue vigente y el preámbulo de la Constitución sigue vigente, el cual apela o invoca a Dios como fuente de toda razón y justicia. Entonces, yo tengo que someterme o sujetarme, no someterme, sujetarme a la autoridad que es la Constitución Nacional. Vuelvo a repetir, siempre y cuando no entre en conflicto con la palabra de Dios. En este momento la Constitución no está en conflicto con la palabra de Dios. ¿Qué sucede con la autoridad transitoria, con el gobierno transitorio, elegido democráticamente? No es un gobierno puesto por Dios, es un gobierno puesto por el pueblo. O sea, si una nación ignorantemente emite su voto de manera equivocada y elige un dictador, eso no legitima al dictador, eso no legitima al gobierno transitorio, eso no le da poder al gobierno transitorio para decir cualquier cosa que se le ocurra, y todos estamos obligados a someternos, a sujetarnos y a autoesclavizarnos porque un gobernante de turno dictaminó tal o cual cosa. Si el día de mañana el gobierno obligase, hoy legalizaron el aborto, el día de mañana obligan a las mujeres a abortar porque hay una superpoblación, nosotros como cristianos no podemos obedecer esa orden porque la dio un gobierno. No importa que el gobierno dé explicaciones científicas, biológicas, químicas o las que quiera dar para prohibir o para obligar a las mujeres a abortar. No importa las razones que el gobierno esté dando. Yo tengo una ley superior, que es la ley moral, y una ley superior, que es la ley de la palabra de Dios. Entonces, los cristianos somos personas, históricamente lo hemos probado y recontraprobado, somos personas de bien, somos personas de ley, somos personas que cumplimos la ley, somos personas que recomendamos e impulsamos a las personas a cumplir la ley.
las personas que conforman la iglesia son personas que ayudan a que los países sean un lugar mejor. Los mejores centros de rehabilitación para adictos son cristianos y trabajan con principios cristianos. Los principales lugares de atención a las mujeres en estado de embarazo vulnerable lo hacen bajo principios cristianos. Los mejores lugares donde se han rehabilitado los delincuentes, de hecho los pabellones ejemplares en las cárceles son los pabellones cristianos, y en todos los ámbitos sociales el cristianismo es un ejemplo de rehabilitación, de reinserción en la sociedad, de recuperación de personas que habían sido descartadas por el resto de la sociedad. Somos esencialmente personas de bien, somos esencialmente personas que cumplen la ley, somos esencialmente personas que impulsan a los jóvenes a cumplir la ley, enseñamos a nuestros jóvenes a que cumplan la ley, a que no se droguen, a que tengan una vida sexual sana, una vida sexual responsable. O sea, todo nuestro trabajo está enmarcado dentro del ámbito de la ley. Ahora, cuando la ley viene a suplantar nuestros derechos, a quitar nuestros derechos, cuando la ley viene a contraponerse con la ley moral, con la ley de conciencia y con la ley superior que es la palabra de Dios, entonces nosotros no estamos desobedeciendo la ley, sino que seguimos el orden natural que es nuestra ley moral, nuestra ley de conciencia y la palabra de Dios. Esto no es de ninguna manera desobedecer la ley. Desobedecer la ley sería inducir a la gente a que no se sujeten en nada al gobierno. Si el gobierno dice blanco, nosotros vamos a ser negro. Eso sería. No, en este caso hay una ley particular, ni siquiera una ley, hay una disposición particular de un gobierno de turno que sin tener en cuenta la Constitución, sin tener en cuenta los tratados internacionales, sin tener en cuenta los derechos, impide que los cristianos practiquemos libremente, de, como decía Cristian, de nuestras, valga la redundancia, prácticas espirituales, entre las cuales está congregarnos. Yo ni siquiera puedo considerar que eso sea desobedecer la ley, sino por el contrario, eso es justamente obedecer la ley primaria que rige todo ser humano, que es la ley moral, la ley de conciencia y en el caso nuestro, la ley suprema que es la palabra de Dios. Así que de ninguna manera reunirnos hoy implica desobedecer una ley. Cristian, no sé si querés sumar algo a lo que dijo el pastor. Mira, me gustaría dar un comentario ya final también para redundar el tema, quizás me falta un poco, pero si me lo permites, creo que vale la pena. El rey Salomón decía en su libro ya escrito en la vejez, en Eclesiastés, hacía una pregunta, ¿no? ¿Habrá algo nuevo debajo del sol? Y dice, ¿qué será mañana? Lo mismo que fue ayer, lo único que el hombre no tiene memoria de lo que pasó. ¿Esto qué significa? Muchas de las cosas que hoy vemos, que aparentemente son novedosas, realmente no lo son. Por ejemplo, el matrimonio homosexual, ¿no? El emperador Nerón tuvo 3 matrimonios homosexuales, y el último fue con su ex esclavo, Pitágoras. Ahora hablamos, en febrero de este año, 41 demócratas en Estados Unidos, senadores, bloquearon un proyecto de ley para proteger a los bebés que habían sobrevivido el aborto, o sea, para prevenir el infanticidio. Y lejos de apoyar la protección del bebé que había sobrevivido a un aborto, ellos bloquearon la ley para dejarlo completamente desprotegido, o sea, para aprobar el aborto. Pero el infanticidio, que es aún peor. Pero todo esto lo vemos registrado en la Biblia. Por ejemplo, en Éxodo 1, del 15 al 21, vemos cómo el rey de Egipto le pidió a las parteras hebreas Zipra y Fúa que si naciera hombre lo mataran, y si naciera mujer que viva. Pero claramente la Biblia dice, las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey. O sea, desacataron una ley humana para preservar una ley moral superior, permanente, eterna. Igual vemos que Rahab, cuando esconde a los espías, no acata la ley civil, sino por temor al Señor, ayuda a los espías, ¿no?, que habían venido. Vemos lo mismo con Jezabel, ¿no?, cuando era primera dama. Y el mayordomo del profeta Elías, Acab, ¿no?, llamó a Abdías, que era su mayordomo, y Abdías dice que en gran manera temía a Dios, y por eso cuando Jezabel mandó a la persecución religiosa para destruir a los profetas de Dios, Abdías escondió a 100 profetas de 50 en 50 en cuevas. O sea, era un colaborador con los fugitivos, en ese momento, con los criminales de Estado.
Vemos, como lo mencioné antes, los 3 amigos de Daniel ante el rey Nabucodonosor, vemos a Daniel mismo ejerciendo su libertad religiosa, vemos a Esther, que en Esther 4:16 dice, ¿no? Y me presentaré ante el rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Vemos los 3 reyes magos que desobedecieron al rey Herodes, no fueron a regresar a decirle dónde estaba ubicado Jesús o el nacimiento, sino que se fueron por otro lado. Vemos lo que mencionó al inicio el pastor Sabassini, Pedro y Juan ante el Congreso en su época, el Sanedrín, preguntando si más valía obedecer a Dios que a los hombres. Y después, cuando fueron encarcelados y un ángel revolucionario los libera y los induce a seguir rompiendo la ley para que sigan predicando en el templo, y eso genera una segunda sesión del Sanedrín, ellos ya no preguntan, sino sentencian. Dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, lo que el pastor Sabassini ha mencionado, y me gustaría amplificarlo, desarrollarlo, es lo siguiente. Así como existe la ley de la aritmética, que 2 más 2 es 4, ¿no? Es atemporal, no puede decir, oye, la aritmética es algo arcaico, antiguo, no está circunscrito al tiempo, ¿no? Así como existe la ley de la aerodinámica, que no evoluciona, porque si no el avión que vuela de Buenos Aires a Lima hoy, mañana se cae, ¿por qué? Porque las leyes de la aerodinámica han evolucionado. No, las leyes no evolucionan, la ley natural es una, desde el principio de la creación hasta el final. Lo único que cambia es nuestro conocimiento sobre las leyes de la aerodinámica, la aritmética. Es lo mismo con la ley moral. La ley moral no solamente aplica para el creyente, aplica para el que no cree también. Te quiero dar 2 ejemplos. Michel Foucault, que es el gran filósofo francés que ha influenciado a los progresistas de esta época. Él decía, yo no voy a vivir atado bajo las premisas de la religión absurda, y voy a disfrutar y gozar mi sexualidad de forma plena, no como un cucufato. ¿Y qué le pasó? Murió con SIDA. En esa época los paliativos no habían sido desarrollados, sufrió muchísimo. La ley moral le cayó, creyera o no, igual con Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche decía, no, yo no voy a vivir atado a la superstición religiosa sobre la ley moral de la sexualidad. ¿Y cómo murió? Loco. ¿Y loco producto de qué? Del sífilis. Entonces, la ley moral se cumple. Creas en la ley moral o no creas en la ley moral. Es una, es universal, es atemporal, no es ni moderna ni antigua, trasciende el espacio y el tiempo. Entonces, hubo un pastor evangélico presbiteriano llamado Samuel Rutherford que creó el concepto de Estado de Derecho, algo que todo el mundo usa hoy, en Perú, en Argentina, todo el mundo habla de Estado de Derecho, Estado de Derecho. Pero esto es un aporte de un pastor evangélico escocés presbiteriano. Él decía que si todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios no hace acepción de personas, no tiene favoritos ni tiene despreciables, sino todos somos iguales en valor y dignidad, todos tenemos la imagen y semejanza de Dios, entonces todos debemos estar sujetos a un mismo estado de derecho. Lo que mencionaba el pastor Sabassini, una constitución, una ley común, common law, una ley común para todos. Pero dice, esta ley común o este estado de derecho es legítimo no porque viene del pueblo. Eso decía Montesquieu. Montesquieu decía, la ley es ley porque viene del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Pero Samuel Rutherford decía, la legitimidad no es porque proceda del pueblo. La legitimidad del Estado de Derecho es porque está anclado a una ley superior, que es universal, trascendente y atemporal. Y si no está anclado a una ley superior, entonces el propio Estado de Derecho se convierte en un sistema totalitario, se convierte en un régimen contrario. Y es ahí donde podemos entender con mayor claridad la frase del maestro que dice, o estás conmigo o estás contra mí. No hay punto medio. O estamos a favor del ejercicio pleno que el Señor nos ha dado, o estamos colaborando, y más bien siendo útiles y funcionales a la supresión absoluta de poder rendir libremente nuestro cuerpo, nuestra lengua, nuestra vida, nuestra energía, para la gloria de Dios y no para la vanagloria de los hombres ni para el temor. Ahora, concluyo con lo siguiente. Yo reincido en la imperiosa necesidad de que el cristiano vuelva la mirada a Cristo y anhele a crecer a su imagen y a su estatura, por más desafiante que represente esto hoy en pandemia. Por más que esto signifique cargar tu cruz y posiblemente ser punto de escarnio y de burla del mundo entero, tenemos que rechazar el oprobio del pueblo como nuestro maestro, porque solamente al querer, anhelar, crecer a su imagen, a su estatura, amar con ese amor perfecto como Él nos amó, vamos a poder reconocernos en nuestra real condición. Y nuestra real condición, como lo dije al inicio, nadie sabe lo malo que es hasta que intenta hacer lo bueno. Pero ¿por qué importa tanto eso? Porque cuando un pastor
eleva una oración, sea por Zoom o sea en físico, en su casa, nosotros tenemos que presentarnos en nuestra situación real. ¿Cuál es nuestra situación real? La iglesia no se puede congregar. Llámale ley, llámale pandemia, es un hecho concreto. Y nosotros no podemos celebrar y estar conformes. Qué bueno, Señor, te agradezco porque soy prudente. Uso barbijo, uso mascarilla, no, como esos delincuentes, insumisos, insubordinados. Yo sí cumplo la ley, Señor, yo sí cumplo la ley. Yo sí guardo la cuarentena. No podemos tener una oración de un neofariseo. No, tenemos que tener una oración humilde, decir, Señor, soy un cobarde, un miserable, no sé qué hacer. Me gustaría hacer más. Quiero despertar a la iglesia, quiero animar, pero estoy corto. No tengo autoridad, no me creen, no me escuchan, Señor, me declaro culpable, impotente. Ayúdame, Señor. Y solamente cuando uno toma esa condición en su oración, tiene acceso a su abogado de oficio. ¿Y quién es el abogado de oficio? Toca la puerta. Y entra el Señor Jesucristo. Y Él levanta su mano ante el trono incorruptible de su Padre y el reflejo de la luz trasciende el hoyo de su mano y le recuerda, yo ya pagué el precio. Y nos justifica. Pero lo que de ninguna forma nosotros podemos hacer es tener una oración de fariseo, estar conformes, regocijarnos y agradecer que no somos insubordinados, porque al orgulloso el Señor rechaza, pero al humilde el Señor da gracia. Es mi anhelo que podamos unir esfuerzos, Perú y Argentina, y espero que se pueda unir todo el mundo, poner una fecha como puso Franklin Graham en Estados Unidos, me parece que es el 26 de septiembre, que ha convocado a la iglesia en pleno a tomar posesión del Capitolio, ¿no? Pero mi anhelo sería que nosotros, al menos empezando por Perú y Argentina, podamos fijar una fecha, sea en físico o sea virtual, pero que nos podamos unir en un solo espíritu de oración. Y reconocer nuestra condición, porque es estúpido debatir diciendo, no, che, yo estoy bien, yo guardo mi cuarentena. Oye, es algo ridículo. Es como cuando alguien se presenta poderoso y le dice, mira, yo lo quiero ver, pero no le voy a pedir nada, ¿no? Yo estoy tranquilo. Oye, hermano, hay que verse en un espejo, somos miserables, no podemos hacer nada. Decir trono y decir, no necesito nada, yo estoy bien con mi barbijo. Tenemos que ver a la humildad. Y eso es fundamental para que el Señor nos dé su gracia y nos libere. Gracias. A ver, no les quiero robar mucho tiempo más, me quedan unas últimas dos preguntas nada más que creo que son hiper importantes y me gustaría saber su opinión al respecto. Gracias a toda la gente que nos está siguiendo, todavía tenemos casi 350 personas en línea, hay mucha gente que se ha metido, más de 400 comentarios, la verdad, un abrazo grande a todos, sea que opines como nosotros o no, no importa, te pedimos que compartas esta transmisión y si recién te sumás y quisieras ver el principio de esta charla, te recomiendo de que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Rincón Apologético. Ya a partir del día de mañana voy a tratar de que esta noche ya esté disponible esta conversación para que la veas desde el principio. Últimas dos preguntas, me gustaría saber la opinión de ambos, ¿no? Hoy por hoy, bueno, el contexto, ¿no? Cuarentena, demás, nos ha obligado a muchos a reunirnos por Zoom, ¿no? Parece que Zoom ahora es la onda, todos nos reunimos, hacemos reuniones por Zoom, hacemos ya sea reuniones de oración por Zoom, estudios bíblicos por Zoom. Zoom parece haber venido para quedarse. Mi pregunta es la siguiente, ¿puede de alguna manera, nosotros como cristianos, podemos pretender de que de alguna manera la tecnología reemplace el contacto físico, el reunirnos literalmente hablando en una misma localización? ¿La tecnología puede reemplazar esto? Y sumo una segunda pregunta a esta, y es la siguiente. ¿Creen que muchas personas están, ¿cómo decirlo?, redefiniendo lo que significa congregarse para poder aplicar esta nueva definición de la palabra congregar a las reuniones virtuales y cosas por el estilo? No sé qué opina el pastor Alberto. Bien, voy a tratar de ser lo más sintético posible. Me parece que lo tecnológico de ninguna manera puede reemplazar a lo real, ¿sí? Yo creo que lo tecnológico puede complementar, en el mejor de los casos,
podemos aprovechar la tecnología para complementar lo real. Podemos, bueno, de hecho nosotros desde mucho tiempo ya atrás veníamos transmitiendo nuestras reuniones en vivo, nos reuníamos y transmitíamos las reuniones, porque entendemos que a veces una persona por X motivos no pudo llegar, o está de viaje, o justo está en la casa de un pariente y decide, en vez de venir a la congregación, a congregarse, se queda en la casa del pariente y miran la transmisión en vivo y esto los ayuda. Y desde ese lugar me parece que lo tecnológico es un recurso utilizable, un recurso aprovechable, nos permite estrechar lazos. En este momento estamos los tres con Cristian desde Perú, vos, Santiago, desde Buenos Aires, yo desde la capital, y nos ayuda y es muy bueno. No reniego de lo tecnológico en absoluto, pero de ninguna manera lo tecnológico puede reemplazar a lo real, a lo vívido, ¿no? Esto es como que yo intente ahora me haya comprado un perfume nuevo y te muestre el envase. Y vos vas a decir, qué lindo, y te voy a decir, ¿te gusta el olor? Y vas a decir, no, no, lo siento. O estoy comiendo una porción de asado, estoy acá comiendo un asado y te digo, mirá qué rico, y te muestro el asado y vos decís, sí, está muy bien, lo veo, pero no lo puedo disfrutar, ¿no? Me parece que en lo espiritual hay algo parecido. O sea, yo te muestro lo glorioso, pero vos estás en tu casa y es como ver un video, no dista mucho de ver un video. Son recursos que se pueden utilizar, que pueden ser un parche en un momento específico, pero no lo podemos utilizar como norma de vida. De hecho, y ahora vamos para la segunda pregunta, creo que la normalización de esto como forma de iglesia es gravemente peligrosa. En primer lugar, elimina cualquier grado de responsabilidad que el hermano tiene con la congregación, la quita, la anula. O sea, yo dejo de tener responsabilidades porque, nada, estoy en mi casa. Entonces, ni siquiera la responsabilidad de presentarme delante de la presencia de Dios. Y sin caer y ni rayar en lo religioso, la verdad es que se me ocurre mil cosas en las que podríamos estar fallando. Pero, por ejemplo, se me ocurrió que hoy la reunión, tengo ganas de verla desde la cama comiendo pochoclos, y estoy en la cama comiendo pochoclos y creo que le estoy rindiendo culto a Dios porque asisto a un culto en vivo. Me parece que tenemos serios riesgos, por lo menos serios riesgos. Lo segundo que veo como dificultad es la prédica a demanda, ¿sí? En tiempo, en forma y en tema. O sea, si lo que hoy está predicando el pastor de mi iglesia no me gusta, hoy tengo una carta de posibilidades de predicaciones. La verdad es que hoy, entiéndase sanamente lo que estoy diciendo, por favor, pero hoy un predicador de poca monta como yo compite a la par con Cash Luna, Dante Gebel o el que se te ocurra de los famosos, y decir, estamos todos en el mismo clic, ¿no? O sea, ponerse en una página o en la otra da el mismo trabajo. Con lo cual no hay problema, no hay un problema personal. Vos podés tener miedo de que vayan a escuchar a otro. No, el problema es la motivación por la cual pueden ir a escuchar a otro. Porque evidentemente cuando Dios establece las congregaciones, las comunidades en las diferentes ciudades, es porque entiende que la iglesia existe, porque hay una realidad particular en cada ciudad, hay una realidad personal en cada barrio, y el pastor conoce esa realidad, y el pastor después se hace cargo de las consecuencias positivas o negativas de lo que dice. O sea, yo predico acerca de que ponerse rojo es pecado, y después tengo que decir por qué, y tengo que acompañar al que usó el rojo, y lo tengo que acompañar en el dejar de usar el rojo y el usar el azul, ¿no es cierto? Ahora, si yo le predico a NN y yo digo, tiro una bomba, la reconstrucción de la ciudad donde cayó la bomba a mí no me importa, porque yo tiré la bomba allá y a otra cosa. Entonces, por eso es muy importante que mantengamos el concepto de iglesia, de comunidad, de familia ampliada. Y lo que nos sucede hoy es que la gente dice, bueno, hoy, y bueno, en vez de ver al pastor
hoy me voy a estar en la reunión de fulano, me voy a estar en la reunión de Mengano, y eso va disgregando, primero va mellando la identidad del cristiano, ¿no? Va disminuyendo la identidad. Pero lo más importante, va disminuyendo el compromiso del cristiano, ¿sí? Entonces lo que sucede es que la esencia de la iglesia queda diluido y ahí vamos a asociarnos, a una iglesia globalista, a una hiperreligión, a una hiperiglesia que pierde una esencia doctrinal, que pierde una identidad cultural y que pierde una esencia espiritual. Cada congregación tiene una esencia y un funcionamiento distinto porque tiene un propósito distinto, no porque sea mejor o porque sea peor, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a degustar comidas en diferentes lugares, a ver diferentes identidades, bueno, tarde o temprano comienzan las comparaciones, tarde o temprano comienza a mí me gusta más esto de allá, me gusta más esto de acá, me gusta más esto de por allá, y se genera un cristiano con una capacidad más crítica humanamente y menos receptiva espiritualmente. Y la verdad es que nosotros trabajamos para generar espiritualidad en las personas y no para hacer que las personas sean críticos de transmisiones y de calidad de transmisión, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece muy, muy peligroso que esto se tome como una nueva normalidad y como una nueva costumbre. Creo que la iglesia fue creada, hecha, realizada para que podamos tener esa comunión y para que podamos respetar y amar a los otros, pero entender que pertenecemos a determinados segmentos, a determinado sector, y qué bueno que podamos asumir esa identidad siendo parte de un cuerpo, ¿sí? Pero de repente yo mañana no puedo aparecer con el dedo meñique acá, porque no es parte del cuerpo, ni con la oreja en la tetilla, ni con el ojo puesto en el pie. O sea, el cuerpo está conformado y así es como debe funcionar, y me parece que esto es muy importante, por eso hay que tener cuidado con la expresión la nueva normalidad. No vaya a ser caso que no vaya a ser cosa que la nueva normalidad sea una nueva monstruosidad o una nueva deformidad, y nosotros digamos qué lindo este monstruo deforme que estamos creando. Genial, genial. Última pregunta porque sé que ya estamos ahí con el tiempo cumplido. Cristian, te agradezco también por haber estado. Pastor Alberto, les agradezco a ambos. Cristian, una última pregunta, me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Crees que muchos cristianos en este contexto, ¿no? Y haciendo énfasis en particularmente lo que estamos discutiendo, ¿no? ¿Crees que muchos cristianos están apáticos? ¿Crees que hay una apatía por parte de muchos cristianos con respecto a este tema, con respecto a plantarse y reclamar su derecho de congregar y de ejecutar su libertad religiosa tal y como lo hicimos hasta hace muy poco tiempo? Buena pregunta. Yo prefiero pensar que más que una apatía está, digamos, carece de ciertos elementos para forjar una mejor conclusión, ¿no? Lo trato de poner en los mejores términos posibles. O sea, otra analogía sería, prefiero pensar que no está muerta, está dormida nada más. Claro. ¿Por qué? Porque la iglesia somos nosotros. O sea, la iglesia no solamente son aquellos, ¿no? O sea, somos nosotros tres, y el fracaso de la iglesia no es el fracaso de ellos, es nuestro, ¿no? Y la fidelidad de la iglesia también es nuestra fidelidad. En otras palabras, yo me gustaría verlo en primera persona, ¿no? En primera persona. Y en ese sentido, yo creo que el Señor no nos va a pedir cuentas de cómo usaste tu laptop, sino cómo usaste tu cuerpo. Porque el Señor no te produjo como una computadora virtual para internet. Te dio brazos, te dio manos, te dio carácter, fuerza, tamaño, talla, te dio dones particulares. Cada uno tiene un don diferente. En el caso de Santiago vemos que Dios lo ha hecho orientado a los medios de comunicación. El enlace, esta entrevista no hubiera sido posible si es que Santiago no hubiera tenido ese don que lo ha rendido al servicio de Dios, de la verdad. O sea, gloria a Dios por eso. Igual lo tiene Alberto, igual lo tengo yo, igual lo tiene él, ella, aquellos, todos los tenemos. Entonces, el desafío es que cada uno pueda poner lo que Dios nos ha dado a su servicio y por lo menos procure o lo intente. Yo
Me gozo cuando muchos pastores comparten sobre los nuevos convertidos en pandemia gracias al Zoom, por los discipulados, por los cursos. Gloria a Dios, está muy bien. Pero nada de eso nos da la prerrogativa para eliminar un mandato. Nada de eso justifica no intentar o procurar cumplir los mandamientos, porque en esto conocerá que amamos al Señor. En otras palabras, el cristiano no puede añorar a la nueva normalidad. Tiene que añorar a la imagen y semejanza de Cristo, a crecer a su imagen y a su estatura. Eso es el único destino que el cristiano debe tener frente de su rostro y anhelar y orar, porque una vez más, solo eso nos mantiene humildes, nos mantiene con los pies en la tierra y nos recuerda que nosotros no podemos vivir, no podemos existir sin la ayuda del Señor, que es lo que nos da razón, no son nuestras fuerzas, son sus fuerzas. Entonces yo creo que nosotros debemos de tomar conciencia sobre los talentos que el Señor nos ha dado, y no solamente a nivel individual, sino también a nivel corporativo. Hay muchas denominaciones que quizás tienen cierta tranquilidad porque tienen ahorros, ¿no? Claro. Entonces, pero yo más bien daría una palabra de advertencia. Yo creo que más bien el Estado se va a ir poniendo cada vez más adverso a la iglesia y va a decir, pero son asociaciones no lucrativas, ¿cómo pueden tener ahorros? Y si el Estado se le ocurre fiscalizar, porque una asociación no lucrativa no puede tener ahorros. Entonces mañana el gobierno peruano con toda legitimidad podría intervenir a cualquier denominación evangélica y decir, ¿ustedes por qué tienen ahorros si es no lucrativo? Y se acabó el chiste. Y eso sería terrible, quizás sea bueno, porque forzaría a la iglesia a hacer el ejercicio. Es como la persecución sacó a los discípulos de Jerusalén y fueron a todo el mundo, gracias a lo que se veía malo. Por eso la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Pero mi palabra de advertencia es, no nos conformemos pensando que podemos engañar a Dios. No seamos tontos. El Señor conoce nuestro corazón y conoce nuestra intención. Y nosotros tenemos que procurar, intentar, aunque sea gatear, aunque sea arrastrarnos, como decía Martin Luther King Jr., tienes que volar. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, gatea. Y si no puedes gatear, aunque sea, arrástrate. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por lo menos, aunque sea de una esquina a otra esquina en un parque, ¿no? Levantamos la mano, hacemos una oración, por lo menos intentarlo. Y eso yo creo que es fundamental. En el caso del Perú, termino con esto, se presenta un desafío porque el día de ayer se ha prohibido cualquier actividad los domingos hasta el fin de año. Entonces, en lo personal, yo he venido anunciando esto desde el inicio, ¿no? De que ocurrió. Algunos me decían que era una exageración, que esto solo tiene su tiempo, que solamente es un mes, que son 2 meses, que no nos preocupemos, el contexto. Pero evidentemente vemos ahora un decreto que prohíbe todos los domingos cualquier tipo, hasta de reunión familiar, está completamente prohibido, ¿no? Segundo, prohíbe expresamente toda actividad religiosa, ¿no? Y tercero, multa a quienes predican en la calle y generan aglomeración. O sea, solamente puedes predicarle al viento, como un loco, ¿no? Pero si le predicas al público, te multan. Entonces, esto representa un desafío para quienes no han querido asumirlo como tal. Algunos inclusive habían celebrado un protocolo del Estado, o sea, habían confiado en el hombre, en el gobierno, pensando que su protocolo iba a funcionar, y hoy ha quedado todo esto descartado. Sin embargo, yo creo que es responsabilidad nuestra, porque, ojo, la iglesia del Perú tampoco está despegada de la iglesia argentina, una es la iglesia y es la iglesia del Señor en todo el mundo, ¿no? Corresponde que nosotros podamos seguir teniendo estos debates para procurar cumplir no nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre, que está claramente expresa en su palabra y en su testimonio de vida. Y bueno, y que el Señor nos ayude, ¿no? En Perú, en Argentina y a los oyentes, porque es Él quien pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Así es, un segundito nada más. Les agradezco a ambos por haber estado. Sinceramente, esta cámara de acá se me apagó, esa de ahí. Tuve que ir el pastor me había advertido que algo así podría haber pasado y ocurrió. Sinceramente, muchísimas gracias a ambos. Cristian, sé que estás un poco más apurado. No sé si querés dar algunas últimas palabras, mencionar algo que estés haciendo, la gente cómo te puede localizar, etcétera. Y bueno, tengo mi página, ahora lo he lanzado recién en pandemia, hace un mes lo he creado, personal, así que los que quieran seguir los comentarios un poco polémicos, ¿no? Pero justos y necesarios, bienvenidos, ¿no? Y segundo, animar que
podamos procurar todos a cumplir la voluntad de Dios. Voy a dar una frase, ¿no? Así, ya como has mencionado que el pastor Sabacini te advirtió de la batería, yo voy a dar una palabra profética, ¿no? Nadie es indispensable, nadie. Ni yo, ni tú que me escuchas en la pantalla, nadie es indispensable para la obra del Señor. No te la creas. Tenemos que vivir como siervos y siervos inútiles que somos realmente, procurando el favor de Dios hoy y todo el tiempo. Muchas veces en los debates me dicen, ¿qué se cree, señor Rosas? ¿Se cree que es representante de toda la iglesia o lo que sea? ¿No? Los comentarios que siempre ocurren, ¿no? Y yo le digo, bueno, no es que me crea algo, ¿no? Efectivamente yo soy malo por las acusaciones o los comentarios, no por esas precisas, pero quizás por otras y peor. O sea, yo de ninguna forma pretendo presentarme como una persona inmaculada. Más bien me presento como una persona efectivamente en imperiosa necesidad permanente y diaria por cada hora y segundo de la gracia de Dios. Y es esa necesidad que me permite hablar desde la conciencia propia, que me impulsa a animar a los demás a hacer lo mismo. Porque el error más grave es que hagamos una oración como lo compartí hace un minuto, ¿no? Una oración de fariseos. Agradecer a Dios porque estamos escondidos con mascarilla y no somos insubordinados como aquellos fanáticos de la calle. No, que el Señor nos libre de ese juicio ligero y que nos amemos mutuamente como el Señor demanda. Gracias. Te mando un abrazo enorme, Cristian, y te agradezco por este tiempo. Gracias. Pastor, gracias por este tiempo. Yo no sé si quiere decir algunas palabras finales, cómo lo podemos ubicar, Pastor, su trabajo, etcétera. Mira, más que una palabra que tenga que ver con ubicarme, me gustaría traer una muy breve reflexión final. Y es: no permitamos que esta situación nos divida como iglesia. La opinión puede estar dividida, pero no nosotros como iglesia. Si hay algo que necesitamos hoy más que nunca es entender que fuimos llamados a ser un cuerpo y que en eternidad Jesús selló esa necesidad de ser un cuerpo, de ser uno. Es verdad que hoy la opinión está dividida, es verdad que hoy muchos piensan de una manera y otros pensamos de otra, pero que eso no nos vuelva enemigos, que no nos haga estar enemistados, que tengamos cuidado con el lenguaje, con la manera de hablar, con la manera de opinar, ¿sí? Que siempre lo hagamos en el marco del respeto. Es muy triste cuando alguien piensa diferente y no cuestiona tu opinión, sino que te cuestiona a vos como persona, ¿sí? Cuando alguien dice, y usted se llama, o vos te llamás cristiano y decís eso es terrible. No permitamos, seamos maduros espiritualmente para entender que aunque la opinión pueda ser diferente, que seguimos siendo hermanos y que en algún momento nos vamos a tener que aguantar toda la eternidad, así que más vale que nos vayamos preparando. Esta era el último instante de reflexión que quería tener para que aquellos que nos están mirando y que tal vez opinan diferente, o los que nos vayan a ver y tal vez opinen diferente, no se vayan de esto con el sabor de la bronca porque hay 2 o 3 locos que piensan distinto, sino que simplemente sepan que el opinar distinto no nos vuelve enemigos, sino que nos hace hermanos diferentes, solamente eso. Pastor, de corazón, le agradezco este tiempo que nos ha regalado. Sinceramente, yo particularmente la pasé muy bien y disfruté mucho de esta conversación. Me pasó lo mismo, la pasé bárbaro, así que bueno, en cualquier momento volvemos a estar juntos y bueno, vamos a estar pendientes en el asado ese. En el asado, se lo iba a mencionar al final.